Bueno, buen día a todos. Yo soy Paula Fará, soy residente de tercer año del Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Hoy vamos a dar tratamiento no operatorio en trauma esplénico, la experiencia en nuestro hospital. Como introducción, según la OMS, el trauma es la primera causa de muerte en personas entre 1 a 45 años y la tercera causa de muerte global, con un 5,8 millones de personas que mueren actualmente resultado de traumatismos, es un 10% de la población mundial. Como características generales, el vaso es un órgano sólido, altamente vascularizado, localizado en el hipocondrio izquierdo, está protegido por la caja torácica, pero es el órgano más frecuentemente afectado en los traumatismos contusos. Los mecanismos de lesión en el trauma cerrado se produce por desaceleración rápida, compresión, transmisión de la energía de la pared posterolateral del tórax, función por una fractura de una costilla adyacente, un trauma penetrante o en lesiones iatrogénicas. Los tipos, los más frecuentes son los desgarros capsulares, laceraciones parenquimatosas, lesiones en estallido, heridas iliares y hematomas subcapsulares. Como evaluación inicial, todo paciente traumatizado evaluará según los protocolos del ATLS con revisión primaria, la reanimación, la restauración de las funciones vitales y una revisión secundaria. Después se establece el tratamiento definitivo y ante la sospecha de una posible lesión esplénica, valorar el grado de afectación por una tomografía. Esta es la escala de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma, que ya todos conocemos, que divide el traumatismo esplénico en 5 grados, que van desde el hematoma subcapsular hasta el estallido esplénico, con la lesión vascular iliar asociada. Una vez que establecemos el grado de lesión esplénica, el manejo va a depender del estado hemodinámico del paciente, de las lesiones asociadas que presente y de la disponibilidad de recursos en el centro en el que estemos, para establecer el tratamiento no operatorio. La definición del tratamiento no operatorio es el manejo de lesiones abdominales con medios diferentes a la laparotomía. Se mantiene una expectación evolutiva con control clínico, imagenológico y de laboratorio, e incluye algunas prácticas como embolizaciones arteriográficas y endoprótesis, como por ejemplo un catéter doble J si se asocia a alguna lesión renal. Los inicios del tratamiento no operatorio, en el siglo XX se realizaba siempre la esplenectomía quirúrgica, porque tenía una mortalidad del 30 al 40% contra el 90% del tratamiento conservador. En 1970 se comienza a utilizar el tratamiento conservador en pediatría, observándose que el índice de fracaso era del 30 al 70%, no del 90% de mortalidad. Y en 1990, ya con los avances tecnológicos y la tomografía, asociado a la alta morbilidad de la laparotomía, se determina que el tratamiento conservador no quirúrgico como el tratamiento estándar para las laceraciones esplénicas. Debe ser considerado como una opción terapéutica en todo paciente hemodinámicamente estable con independencia del grado de lesión esplénica que presente. Los criterios de inclusión de los pacientes es la estabilidad hemodinámica, el diagnóstico de la laceración, la ausencia de lesiones intraabdominales asociadas y la ausencia de irritación peritoneal. Los objetivos es preservar la función del órgano, disminuir la morbimortalidad asociada a la laparotomía, disminuir la morbimortalidad global y el menor gasto hospitalario. Siempre tenemos que considerar que para establecer un TNO de un trauma esplénico debemos contar con cirujano general de activa, terapia intensiva, la posibilidad de hacer la tomografía, laboratorios seriados, un quirófano disponible y hemoterapia para todo lo que sea transfusiones en caso de requerirla. La angioembolización se puede realizar dentro de lo que es el TNO, puede ser diagnóstica y terapéutica, se puede realizar en pacientes estables, con supervisión quirúrgica y posibilidad de realizar esplenectomía de urgencia, tener un quirófano y un cirujano de activa en el momento en el que se realiza. Los tipos de lesiones vasculares que se pueden presentar son pseudoneurismas, lesiones vasculares y fístulas arteriovenosas. Las indicaciones absolutas de la angioembolización son pacientes estables con lesiones grado 4 y 5 en ausencia de otras lesiones intraabdominales,
con extravasación de contraste por tomografía, y las indicaciones relativas con lesiones grado 1, 2 y 3, con indicios de extravasación de contraste, una lesión intravascular esplénica asociada, un pseudoaneurisma o fístula, un paciente con un hemoperitoneo moderado, que sigamos sospechando que tiene lesión vascular, o disminución de la hemoglobina durante el tratamiento conservador. Las complicaciones que se pueden presentar, como mayores, es un sangrado asociado al pseudoaneurisma no diagnosticado o resangrado arterial, lesiones asociadas, pancreáticas o diafragmáticas, sepsis o abscesos esplénicos, infarto o atrofia esplénica, pancreatitis aguda, lesión iatrogénica arterial y nefropatía por contraste. Las complicaciones menores es migración del material embólico, infarto esplénico, una disección vascular, un daño vascular en relación al catéter, hematoma, un hilio paralítico y trombocitosis. El control y seguimiento que debería realizarse a todo paciente que ingresa en TNO es un laboratorio con control cada 6 horas, las primeras 24 horas, cada 12 horas hasta el tercer día y cada 24 horas hasta el alta, imágenes, tomografía o ecografía de seguimiento. No se recomienda la profilaxis antibiótica. Se recomienda que la profilaxis TBP puede realizarse luego de las 48-72 horas, no se asoció a un mayor aumento del fracaso de los tratamientos no operatorios, otorgándose el alta entre los 4 o 7 días, dependiendo de la lesión, y siempre evitar los deportes de contacto entre 3 meses hasta 12, según el grado de lesión. En general son 12 meses para las lesiones grado 4 y grado 5. Los fracasos. La tasa de fracaso es del 4% en el grado 1 y 75% en el grado 5. Están relacionados con el grado de lesión, la magnitud del hemoperitoneo, la extravasación de contraste en la tomografía, la hipotensión al ingreso, si tiene lesión cerebral asociada o no, y la necesidad de múltiples transfusiones. Ahora vamos a pasar a lo que es nuestra experiencia en tratamiento no operatorio en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. Se evaluaron 2 años, entre el 1 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2016, 683 pacientes internados por trauma, 152 presentaron un traumatismo abdominal, de los cuales 74 presentaron un traumatismo esplénico. En 24 de ellos se indicó el tratamiento no operatorio. Esto es para evaluar la cantidad de pacientes ingresados, a cuales le podemos realizar el TNO. La distribución por sexo, de los 24, 20 fueron varones, y el resto fueron mujeres, con una mediana edad de 31 años, y un rango etario entre 16 y 69 años. Trauma cerrado fue un 79%, 19 pacientes, y trauma abierto fueron 5 pacientes, que equivaldría al 20% en total. En esta diapositiva lo que mostramos dentro de lo que es trauma abierto, se dividen en lo que fue ABP, accidente en vía pública, que fue la mayor parte, y una caída de propia altura en un paciente coagulado, y golpiza. Y lo que fue trauma abierto lo dividimos en herida de arma de fuego, que yo la mayoría, y herida de arma blanca. De la ciudad de Buenos Aires, en buen estado de salud, es decir, que mi hepatita al ingreso, 22 de los pacientes estaban hemodinámicamente estables y vitales. 2 pacientes estaban inestables hemodinámicamente, que revirtieron luego de la reanimación con un TEC asociado y requerimiento de AMR. En todos ellos se le realizó tomografía de ingreso y se aplicó la clasificación propuesta por la Asociación Norteamericana de Cirujanos de Trauma. Las lesiones más frecuentemente diagnosticadas fueron las laceraciones grado 2, en 10 pacientes, dividida por un grado 3, son 5. Están los pacientes que tuvimos, con las laceraciones y la división de cuántos fueron cada grado de laceración. Observamos que la mayoría fueron grado 2, seguido por el grado 3 y el grado 19 pacientes presentaron otra.
Doria, indicó una rueda de prensa y la decisión de retornar el tratamiento suspendido desde el 16 de marzo. Ahí buscar a Andrés. Alberto, Alejandro. Para abajo. Sí. Sí, pero no me va. Ahí se silenció Andrés. Bueno, 19 pacientes presentaron otras lesiones asociadas y 5 pacientes tuvieron lesión esplénica única. De ellos, los 11 pacientes presentaron solo una lesión asociada, 7 pacientes presentaron 2 y un solo paciente presentó múltiples lesiones. De ellas fueron trauma torácico, renal, hepático, miembros encefalocraniano y maxilofacial. Estas fueron las lesiones asociadas en los pacientes. 11 pacientes tuvieron asociado un trauma torácico, 6 pacientes un trauma renal, 4 un trauma hepático, 3 tuvieron trauma encefalocraniano, 3 pacientes trauma de miembros y un solo paciente una fractura maxilofacial. Al ingreso los pacientes fueron monitorizados en el shock room, que es el área de cuidados críticos. 12 pacientes pasaron a las 24 horas a la sala general, 4 pacientes a las 48 horas, a la unidad de terapia intensiva, un paciente pasó a las 48 horas a la sala general, un paciente a las 72 horas, y 6 pacientes continuaron el tratamiento no operatorio en terapia intensiva. Las reevaluaciones clínicas fueron cada 2 horas, los laboratorios que nosotros realizamos fueron al ingreso, a las 12 horas, y al segundo y tercer día, y el control fue ecográfico en 95% de los pacientes y se le realizó tomografía en un paciente. La mayoría de ellos se mantuvieron estables, sin modificaciones, ellos fueron 16 pacientes, hubo mejoría imagenológica en 4 pacientes y un empeoramiento, una colección retrogástrica y un hematoma esplónico en 4 pacientes. El fracaso del tratamiento se dio en 4 pacientes, 3 fueron víctimas de trauma cerrado, de accidente en vía pública, y 1 fue por un trauma penetrante, una herida de arma blanca múltiple. En el cuadro del costado lo que mostramos fue el éxito, que fue la mayor parte de los pacientes, 20, y el fracaso, que fueron solo 4. El tiempo de estadía hospitalaria de los 20 pacientes que finalizaron el tratamiento no operatorio exitosamente fue de 7 días en 15 de ellos, 6 días 4 pacientes y 9 días para un paciente. No tuvimos óbitos. Este es un algoritmo de cómo sería, de un resumen de todo lo que establecimos en el PowerPoint. La internación en cuidados intensivos, nosotros tenemos cuidados críticos y shock room. La resucitación y estabilización hemodinámica, si el paciente persiste inestable por sangrado y lesiones intraabdominales asociadas, se lo lleva a quirófano. Si el paciente está estable, se lo observa, se puede reevaluar para tomografía y ecografía. Si presenta deterioro clínico, también la conducta es quirúrgica, y si persiste estable y cumple el protocolo, puede hacerse el tratamiento médico y iniciarse un tratamiento no operatorio. Y esta como conclusión, es mejor abrir y ver que esperar y ver. En realidad en este caso no sería lo que aplicaríamos, pero siempre ante la duda, llevarlo a quirófano. Sí. Muchísimas gracias.